El Evangelio de Lucas en el capítulo 18, número 9, dice: A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy, mientras meditaba en esta palabra, se me venía a recuerdo la imagen de la noche en que mi padre falleció. No fue hace muchos años atrás, así que es un recuerdo más o menos reciente. Y mi padre, a pesar de que nunca fue un hombre muy ortodoxo en su caminar cristiano, no fue un hombre, digamos, que fuera seguidor arduo de la fe, sin embargo siempre mostró tener algo de fe, siempre mostró ser creyente y siempre mostró de alguna u otra forma, a pesar de sus errores y caídas, ser un hombre temeroso de Dios. Siempre fue muy cercano a la fe cristiana evangélica o protestante. Sin embargo, su caminar no era, como les dije, de lo más ortodoxo. Y en su último día, sin que nosotros supiéramos que era su último día, estábamos en la casa de uno de los familiares y mi papá se encontraba en un estado de salud bastante deplorable. Y le dijimos: papá, necesitamos que vamos al hospital, yo te llevo, le dije. Y mi papá dijo: no tengo ganas de ir al hospital, y yo confío en que el Señor me va a sanar. Entonces yo le dije: padre, entonces oremos al Señor, oremos por tu salud y oremos para que el Señor te sane como tú quieres. Y él me dijo que sí. Así que oramos y pedimos al Señor. Dios, la verdad es que me dio la oportunidad de poder elevar la última oración en vida con Él, junto a Él. Y recuerdo que ese día lo abracé con mi brazo alrededor de su hombro y oré y expresé un clamor al cielo pidiéndole al Señor que sanara a mi padre, y a su vez que mi padre supiera que los que estábamos allí, especialmente yo, le amábamos con todo el corazón. Finalmente, como la mayoría de los que ya están escuchando esto sabrán, mi padre falleció y esa fue la última vez que pude orar junto con él. Yo había orado muchas veces por él y también con él, pero esta fue la última ocasión que tuve para orar junto a él, porque después de eso él partió. Y mi confianza es que él partió a la presencia del Señor, no que partió lejos del Señor, a pesar de no tener una vida ortodoxa, a pesar de no tener una vida cristiana evangélica como el mundo o todas las personas lo conciben. Y seguramente no era merecedor tampoco de la salvación, porque su vida no era de lo más cristiano que digamos. Sin embargo, la historia bíblica habla de un hombre que estaba crucificado al lado de Jesús y que en ese lugar que estaba siendo crucificado, muerto, siendo asesinado poco a poco, porque esa es la labor de la cruz, ese hombre clamó al Señor y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso.
Y el Señor le da la respuesta y le dice: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la verdad es que cuando uno pone a equiparar de cuál es el rigor o cuál es la razón por la cual ese hombre alcanzó la misericordia y la gracia, es que no existe ningún mérito propio más que el de reconocer la gran necesidad que tenía ese hombre de ser salvo. Ese hombre estaba siendo crucificado porque era un culpable. A diferencia de Jesús, los hombres que estaban crucificados alrededor de Jesús estaban allí justamente crucificados. Habían cometido faltas de tal forma a la ley que la ley los juzgó de esa manera con sentencia de muerte. Y ahí estaba el justo, Jesús, entre los injustos. Pero aún estando allí, ese hombre tuvo visión y se dio cuenta que era el momento final que tenía para clamar, para pedir que él fuera salvo. Es así como yo entiendo que mi padre fue salvo. Como ese hombre que en la cúspide de su vida simplemente no vio ninguna otra barca más y entendió que tenía que entregarle su vida al Señor. Finalmente, esto me hacía pensar en que cuántos cristianos hoy día se sienten tan seguros de su salvación. Y yo no digo que uno no debe sentirse seguro, por supuesto. El Señor nos salva para que nos sintamos seguros en Él. Sin embargo, la misma Escritura dice que si alguno sigue a Cristo, debe andar como Él anduvo. Y yo veo muchos cristianos que no andan como Cristo anduvo. Y sin embargo, se sienten completamente seguros en la salvación del Señor. Sienten que a pesar de sus mentiras o sus dobles ánimos o sus dobleces de corazón, a pesar de que son cínicos muchas veces o que tienen malas intenciones dentro de su corazón, a pesar de su cobardía para predicar el Evangelio, a pesar de su poca valentía para vivir en la verdad de Jesús, a pesar de todo eso, ellos se sienten muy seguros de la salvación. Y es esa puerta a la que yo quiero golpear hoy día. Quiero decirle a todos aquellos que se sienten seguros de su salvación que revisen dentro de sus corazones si las intenciones de las cosas que hacen están de acuerdo con la justicia de Dios. Jesús dijo de sí mismo: yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo que Él era la verdad. Y si yo no estoy viviendo en la verdad, en ser genuino, en ser una persona justa, en ser una persona que ama a su prójimo como a sí mismo, en ser una persona que quiere vivir en integridad para mostrar la luz del Evangelio, si yo no soy ese, entonces ¿cómo puedo decir que ando como Jesús anduvo? El fariseo se sentía muy seguro de lo que estaba diciendo. Él mostraba su galardón y decía, orando en pie para que todo el mundo lo pudiera ver, dando gracias porque primero él no era como los otros hombres, ladrones. Tampoco era injusto según su propio criterio, porque él era justo. No era adúltero según su manera de pensar, y ni aún era como el publicano que tenía al lado, que obviamente por ser un cobrador de impuestos no era justo que estuviera allí. Además era un hombre espiritual que ayunaba 2 veces por semana y que daba diezmo de todo lo que ganaba. Yo me pongo a pensar, este publicano en sus hechos, yo no creo que él estuviera mintiendo, sin embargo su percepción de sí mismo era demasiado alta. Él estaba muy seguro, no en Cristo, no en un Salvador. Él no estaba seguro en el Señor y en la calidad de vida que el Señor le guía a vivir, sino que él estaba seguro en sí mismo, en su propia concepción de sí mismo. Y es allí donde yo me desafío y me pongo delante del espejo de Jesucristo, que Él es la verdad, que Él es la justicia, que Él es el hombre íntegro por plenitud, que no hay nadie mejor ni más perfecto que Él. Y cuando yo me pongo delante de Él, lo que logro ver muchas veces son mis imperfecciones. Yo te invito a pensar en esto. Pesa tu propio corazón.
pésalo y piensa si realmente en ti hay integridad. Porque muchas veces uno hace cosas y no las quiere sacar a la luz por la sencilla razón de que en el interior del corazón las cosas que esa persona está haciendo tienen una doble intención. Así hay hombres que van a visitar a su amigo, no por visitar a su amigo, sino por poder mirar a la esposa de su amigo. Así hay hombres que se adelantan en la fila para poder sacar alguna ventaja de estar allí. Así hay hombres que piñiscan el pan, pero después no lo compran. Así hay personas que están en el supermercado y que toman un jugo, una leche o lo que sea, y luego al llegar a la caja no lo pagan. Así hay muchas personas que dicen vivir en integridad, pero cuando logramos pesar nuestros corazones en la balanza de la justicia de Dios, nos damos cuenta que a pesar de decirnos que somos justos, que no somos ladrones, que no somos adúlteros, todavía hay mucha injusticia en nuestro corazón, porque la rectitud de Dios no se ve solamente en si yo me congrego o no. La rectitud de Dios no se ve solamente si yo canto una canción cristiana o no. La rectitud de Dios se ve en las decisiones más profundas del corazón. Ahora uno puede decir, bueno, pero tu padre se supone que no era un hombre justo. Tu padre se supone que no era un hombre que vivió en integridad. Y sin embargo, a pesar de eso, tú estás diciendo de que él alcanzó el reino de los cielos. Bueno, pero mi padre nunca se jactó de ser un hombre justo. Mi padre nunca se jactó de ser un hombre correcto delante del Señor. Mi padre nunca se jactó de decir que era un hombre intachable, que era un hombre honesto delante de Dios. Mi padre siempre se reconoció a sí mismo como un hombre que no merecía nada de Dios y que sin embargo muchas veces de su boca salió decir, yo espero estar en las últimas bancas. No quiero más que eso, simplemente estar adentro del reino y de la salvación. Muchas veces yo lo escuché decir eso y al parecer Dios le concedió el anhelo de su corazón, porque no siendo un hombre justo, sino siendo injusto, llegó a la cruz de Cristo en la cúspide de su vida. Y sin embargo yo veo otros hombres, otras personas que se sienten muy seguras de su salvación y sin embargo son mentirosos, son de doble ánimo, son mediocres en su caminar, no buscan a Dios, no les interesa a Dios y se sienten confiados en una salvación que de verdad yo dudo que la puedan tener. Lo dudo porque la salvación de Cristo en uno debe llevar un fruto en uno. Si yo soy salvo hoy día, tiene que haber frutos de rectitud, tiene que haber arrepentimiento en mi corazón, tiene que haber una búsqueda de la verdad, tiene que haber rectitud, tiene que haber una persecución constante de querer hacer lo correcto delante del Señor. Tiene que haber dentro de mí temor de Dios. Sin embargo, yo veo muchos cristianos confiados en una salvación inexistente. Quizás tienen un Dios que se hicieron ellos mismos. Hay gente que está siguiendo a Dios por lo que Dios le puede dar y tiene una concepción muy errada de lo que es Dios y la salvación. Hay gente que está buscando a Dios por lo que Dios le puede, cómo Dios lo puede bendecir, cómo Dios puede salvar su matrimonio solamente. Y una vez que salve su matrimonio se va a convertir en su Dios, pero él no va a seguir a Jesucristo como su único Salvador. Hay mucha gente que está buscando a Dios porque necesita paz interior, porque necesita salir de su depresión y de todas esas cosas el Señor lo va a librar. Sin embargo, yo me pongo a pensar, ¿estoy buscando a Dios solamente por eso? Porque Él me puede bendecir, porque Él me puede sacar de mi depresión, porque Él me puede sacar de mis problemas. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué va a pasar en el momento que se resuelva eso? Y que Dios me saque de esto, y que Dios me libere de las cadenas que hoy día me oprimen. ¿Dónde voy a ir? La historia de los 10 leprosos que seguían, se acercaron a Jesús y le pidieron ser sanos. Y luego en un acto de fe, siguiendo el mandato de Jesús, se fueron
al templo para entregar la ofrenda y para que se presentaran delante del sacerdote diciendo que habían sido sanados, sin haber sido sanados todavía. Cuando fueron de camino, fueron todos sanados, y de los 10 solamente volvió uno. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos de nosotros somos como esos 9 leprosos que estamos buscando ser limpiados de nuestra lepra para luego olvidarnos de Jesucristo el Señor? Ahora Jesús puede limpiarnos de nuestra lepra, aun cuando no lo sigamos. Pero recibir un milagro de Jesús no es sinónimo de haber alcanzado la salvación. Y hay mucha gente que recibió el bienestar de Dios. Hay mucha gente que recibió la bendición y la bienaventuranza del Señor. Hay gente que recibió un trabajo, que recibió dinero, que recibió salud, que recibió bendiciones por montones, pero que sin embargo hoy día se perdió de camino al templo. Uno de los 10 volvió y Jesús se dio cuenta porque le dijo, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el resto? ¿Dónde? Ninguno de ellos volvió. Todos se fueron sanos, todos se convirtieron en gente sana, pero no en gente salva. Solamente uno se salvó, porque ese no fue tras de solamente lo que Dios le podía dar, sino que se devolvió en gratitud a reconocer a aquel que lo había sanado. ¿Cuántos de nosotros somos de aquellos que van por los panes y los peces, pero que en su corazón están lejos de la verdad, están lejos de la salvación, y lo único que les interesa es cuánto Dios puede hacer por ellos, pero nunca se preguntan cuánto pueden hacer ellos por Dios? Aquí está el fariseo con una justicia propia, y yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu verdad? Si tú dices que sigues a Jesús, la gente puede ver a Cristo en ti. Porque esto no se trata solamente de decir yo soy evangélico, o yo soy protestante, o yo soy cristiano. Esto se trata de vivir la vida que Cristo nos determinó. ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en esa rectitud? ¿Cuántos de nosotros estamos caminando en esa santidad? ¿Cuántos de nosotros hemos codiciado a la mujer de nuestro prójimo y luego de eso hemos llamado amigo a nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros hemos defraudado a alguien más y luego hacemos como que nunca nada pasó? Esto es como cuando pasa un niño y con la mano sin querer pasa a llevar un vaso de vidrio y lo bota al suelo. Y la gente pregunta, ¿qué sucedió? Y el niño responde, se cayó. Y no se cayó, el niño lo botó. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo hemos dicho se rompió? Y no se rompió, lo rompí yo. Y esa es la verdad. Los hombres somos expertos en decir lo mismo que Adán dijo en el huerto del Edén. Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer replica la misma maldad diciendo, fue la serpiente. Y aquí nadie se le obligó a nada. Pero ninguno es capaz de reconocer realmente quién es. Si ese fariseo hubiera sido realmente honesto, hubiera dicho, Señor, sé propicio a mí, que soy adúltero, que en mi mente he adulterado. Sé propicio a mí, que soy injusto. Sé propicio a mí, que he sido ladrón. Sé propicio a mí, que a pesar de que ayuno y que doy el diezmo de todo lo que gano, a pesar de eso, todavía sé que soy un hombre injusto y que necesito mucho de ti. Por el contrario, yo veo muchos cristianos seguros de sí mismos. Y yo insisto, como partí diciendo, no estoy diciendo de que no sientan seguridad en la salvación de Cristo, pero pesen sus propios corazones. Pónganlos delante del Señor. Vean ese doble ánimo que está allí, oculto, esa zorra pequeña que todavía no logran cazar, ese pequeño pecado oculto que todavía está ahí, que de tiempo en tiempo viene y usa tu propia carne para deleitarte y para mostrar
cuán lejos todavía estás del Señor. Si yo me acerco más a Cristo, ¿sabes lo que va a suceder? Va a haber mayor integridad en mí. Si yo me acerco a Cristo, ¿saben lo que va a haber? Mayor santidad en mí. Y yo he visto como muchos cristianos en el tiempo empezaron buscando la santidad, empezaron queriendo más de Dios, empezaron buscando a Jesucristo, pero finalmente hoy día están caminando en su propia verdad, están caminando en su propia vanidad. Y ya aprendieron que Jesucristo es el Señor. Se aprendieron Juan 3:16. Y saben que de tal manera Dios los amó que entregó a su Hijo unigénito. Pero no se dan cuenta como con su desfachatez, con su codicia y con su desidia espiritual han pisoteado la sangre que un día los salvó, que un día los redimió. Y no han sido capaces de reconocerse a sí mismos como pecadores todavía merecedores del infierno, que si no fuera porque Cristo murió en la cruz, hoy día todos estaríamos caminando hacia el abismo. Necesitamos reconocer quiénes somos y empezar a caminar en la integridad que Cristo está esperando hace mucho tiempo que así sea. Lo que pasa es que el espíritu del mundo puja fuerte, pero yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu de Dios? En las personas, en los nacidos de nuevo, los hijos de Dios, en los que no se conforman, en aquellos que no andan en la vanidad de su mente. ¿Dónde están? ¿Dónde está ese pueblo? ¿Dónde está esa gente que se supone que camina en santidad? ¿Dónde están los hijos de Dios que son capaces de amar y de ser íntegros, de vivir en la verdad, en la rectitud? Y no que se encubren a sí mismos y se autocomplacen diciendo simplemente somos hombres, que somos todos humanos. Entonces, si somos todos humanos, todos somos propensos a caer, justificando su desidia, su flojera y su mediocridad. Sin embargo, la imagen de Cristo es la que se tiene que estar formando. Y si pasan los años y yo no veo que la imagen de Cristo se está formando en mí, se está formando en ti, entonces no puedo pensar, no me puedo quedar con la mente tranquila pensando en que tú tienes sobre ti todavía la justificación de la sangre de Cristo. Te invito a pensar en esto, para que no te sientas seguro en ti mismo. Porque como bien dijo el apóstol Pablo, aquel que esté firme, mire que no caiga. Y yo he visto mucha gente que ha caído en mucha carnalidad y aún se sienten dentro de la salvación y la redención, y sin embargo caminan en iniquidad, caminan en doble estándar, caminan con una mentalidad de doble sentido, caminan con la inmundicia del pecado, caminan con el espíritu del mundo en sus corazones. Y sin embargo, si yo les pregunto hoy día, ¿ustedes son salvos? La mayoría, si no es que todos, me va a responder que sí. Y claro, la redención de Cristo fue perfecta, es perfecta y va a seguir siendo perfecta por los siglos de los siglos. Sin embargo, el tu caminar sigue siendo digno de la salvación, porque claro, nadie es digno de ser salvo. Murió el justo por los injustos, pero murió el justo por los injustos para justificarnos. Y hoy día pareciera que seguimos caminando en la misma injustificación. Seguimos siendo los mismos mediocres de antes. Seguimos conformándonos con que somos salvos e hijos de Dios. Y sin embargo, nuestro testimonio está tan lejos de ser lo que Cristo quiere que nosotros seamos. Por último, la Biblia dice que seamos luminares. El estandarte de la verdad, eso es la iglesia. Y lo que yo veo, y no estoy jugando aquí en los grandes escándalos que han pasado en Chile con la iglesia evangélica, yo te pido que te juzgues a ti mismo. ¿De verdad hay integridad dentro de ti? ¿De verdad hay santidad dentro de ti? ¿De verdad hay rectitud? ¿De verdad guardas tu corazón con la pureza de la palabra del Señor? ¿O simplemente eso quedó como una de las tantas doctrinas más que te aprendiste? Tu relación personal con Jesucristo es mejor que del día que te entregaste a Él. Porque si no es así, entonces eres como este publicano, que puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros mundanos. No soy ladrón, no soy injusto, ni soy adúltero.
ni aun como estos pecadores que están aquí al lado mío. Yo incluso ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que gano. Esa confianza no está puesta en el Santo de Israel, no está puesta en Jesús el Nazareno, no está puesta en el Redentor de nuestra alma. Esa justicia está puesta vanamente en una promesa de algo que tú dijiste hace no sé cuántos años atrás, de que Jesucristo era el Señor, y por eso entonces tú ya estás en el reino. Déjame decirte, lamentablemente, que no es así. Si la integridad de Cristo hoy día no se refleja mejor que hace los años o los días que tú te convertiste, entonces no estás caminando hacia el reino. Estimado amigo, estimado oyente, este es un camino estrecho y no hay obligación de tomarlo. Sin embargo, si tomaste la decisión de llamarte a ti mismo como un cristiano, entonces sí, tienes el deber de caminar por esta estrechez. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente piense, no existe otro camino alternativo. O es el angosto, que cuesta, que es difícil, que muchas veces es negarte a ti mismo, o es el ancho y el espacioso. Y ahí tú también puedes creer en Dios. Sin embargo, su final es camino de muerte. Soy tu hermano Juan Lemuñir y te invito a meditar en estas palabras. Que el Señor te bendiga.